Bueno, uno de los principios de la santidad es la obediencia. A mí me pidieron Rina y mis jefas Rina y Claudia, me pidieron preparar una charla sobre el amor de Dios y su misericordia. Como yo no obedezco, me alejo de la santidad. Pero no, voy a hacer una aproximación. Hay diferentes maneras de uno acercarse a Dios. Por miedo o por muchas veces las vicisitudes de la vida. Pero siempre que vamos a empezar una charla, tenemos que, para todo en la vida llamen al Espíritu Santo. Para todo. Por eso hoy, antes de empezar esta charla, vamos a llamar todos al Espíritu Santo. En el no, nos ponemos de pie. Yo no me voy a poner de pie. El micrófono se daña. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo su presencia entre nosotros, para que cada palabra que vayamos a decir aquí sea solo para darle gloria a Dios y sea interpretada en el alma de cada uno que la escucha, en el mismo Espíritu Santo que la inspiró en su momento. Pedimos ser cubiertos en este momento por el manto de la Virgen, para que nada, ningún demonio pueda entrar a perturbar esta paz y este compartir con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para empezar a hablar del amor de Dios, tenemos que hablar también del odio del demonio. Y tenemos que ver, cuando hablamos de misericordia, nos acordamos inmediatamente de Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska nos revela a nosotros, ella es la secretaria de la misericordia de Dios. Ok, entonces, lo que primero tenemos que saber nosotros aquí, lo primero es no nos vamos a dejar engañar. El demonio existe, es real. Nos lo recuerda Génesis 3. Y como yo sé que todos están con la Biblia en la mano, ustedes son fieles católicos, vamos a leer Génesis 3. Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? La serpiente. ¿Qué es la serpiente? ¿Cómo lo interpreta la Biblia? Vamos a descubrir eso. Vamos a descubrir de quién y cómo tenemos que defendernos. Dios nos creó a nosotros por amor. O sea, cada personita que está aquí, niños que lloran, todo eso, cada personita fue creada por el amor de Dios. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. El Señor quiere de cada uno de nosotros dedicación exclusiva. Ahorita cuando avance en la charla se van a dar cuenta de la belleza del amor de Dios. Entonces dice: lo que nosotros les dejemos a los demonios y las puertas que abramos, ese es el peligro del demonio. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del demonio? Sí, me encanta porque yo lo que escucho desde aquí es...
La finalidad del demonio es destruir la criatura de la creación más importante de Dios, que es el hombre. Y aquí no nos vengamos con feminismos, el hombre como ente que une hombre y mujer en uno solo. Entonces, es la belleza, lo más consentido, lo más... Usted siéntase ahí donde está el ser más especial del mundo, porque todo un Dios te hizo, todo, el Dios de toda la creación. Yo siempre digo esto, me encanta ver los programas sobre planetas y agujeros negros, galaxias, y saber que un puntico en una galaxia, saben que estamos en el borde del universo, en el borde de la galaxia, de la Vía Láctea, y ese puntico insignificante, ahí vive un ser diminuto que es el hombre. Esa criatura es la favorita de todo el universo. Lo que yo digo aquí no me lo invento, está en la Biblia. Está en la Biblia. Cuando vean esta galaxia que tiene 100.000 millones de años luz y más de 3 trillones de estrellas, y que tiene un agujero negro que no deja salir ni la luz, el Señor lo hizo para que tú un día lo vieras en una foto. Te lo hizo para ti. Ahí es cuando empieza esto. Entonces el demonio lo que quiere es, como él ya se condenó y todos los ángeles caídos ya se condenaron, el juicio final de los ángeles ya ocurrió, quiere que nosotros nos condenemos por envidia. Uno de los 7 pecados capitales, la envidia. El demonio nos envidia. Y como él, ojo, al demonio Dios nunca le quitó el poder, nunca le quitó el don de palabra, nunca le quitó las gracias, nunca se las quitó, pero puso sobre él a San Miguel, a las huestes celestiales y a la Virgen como reina del cielo. Cuando los sacerdotes estamos haciendo exorcismos, la oración más poderosa en el exorcismo se llama el Ave María en latín. A eso no lo resisten, no resisten a la Virgen, no resisten el rosario. Entonces, por eso, yo me acuerdo algo que decía el padre Gabriel Amor, que era el exorcista de Roma. Hay una confusión, siempre lo llaman el exorcista del Vaticano. No, él nunca fue exorcista del Vaticano, era el exorcista de Roma. Y el obispo de Roma es el Papa. Y él decía algo bien interesante. En los exorcismos los demonios se desesperan ante el rosario. En los exorcismos no soporta, ellos nunca le dicen la Virgen María. ¿Sabían que usted nunca a un demonio le dirá la Virgen María? Solo dicen ella, esa mujer, no lo pueden pronunciar. Entonces, esas cositas, esos pequeños detalles de los que nos vamos enterando nosotros en el lenguaje divino, es lo que tenemos que empezar a practicar, porque mire, ¿quiénes son ustedes? Una mano de fanáticos de no sé cuántos países. Porque pudiendo estar en una playa, en Cancún o en Miami, están aquí, dizque rezando. Entonces, lo que uno tiene que saber es que si ustedes están aquí, no es porque ustedes quisieron, es porque Dios lo permitió. Mire, de verdad que yo casi que no vengo. Han sido tantas cosas en contra, no me daban el permiso, no encontraba un cura que me reemplace. Pero miren esto, cuando vamos a hacer algo de Dios, de verdad de Dios, empiezan los problemas, empiezan las dificultades, y las dificultades cuando tú quieres seguir al Señor no están en el Congo belga, no, están en tu casa. En tu casa.
ustedes vinieron aquí, ay, mi marido, ay, deje esa tontería, te vas a ir a gastar plata en El Salvador, pero por favor, a lo mejor terminas en el Secot. Todo el mundo sabe que es el Secot, ¿no? Pero esto era broma, señores, es broma. Cuando Santa Faustina Kowalska nace en agosto de 1905, el Señor ya la había elegido como la secretaria de la Divina Misericordia. Hay una palabra que salió de ella que me encanta. La misericordia de Dios siempre es superior al peor pecado del mundo. La misericordia de Dios siempre supera el pecado más grande del mundo. No hay ningún pecado que pueda superar la misericordia de Dios. El único pecado que Dios no perdona es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Pensar que hay un pecado que Dios no puede perdonar, porque eso se llama desconfiar de Dios. ¿Y cuáles son los pecados que Dios no puede perdonar? El pecado no confesado. Eso es fácil. Si tú confiesas, ya está. Y aquí empezamos a ver algo bien interesante. Vamos a leer. Había en Segunda de Reyes 5:8. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Naamán? Entonces no se la tengo que decir. ¿Hay alguien que no la sepa? ¿Una persona? Bueno, para esas 3 personas que levantaron la mano lo voy a explicar. Los otros ya se pueden ir. Mire, Naamán venía de lo que hoy conocemos como Siria y tenía lepra. Cuando Naamán le dicen que si baja a Israel hay un profeta que lo puede curar. En Segunda de Reyes explica esa historia y el profeta le dice: ve y báñate 7 veces en el Jordán. A él le da rabia. ¿Alguien ha estado en el río Jordán? Levanten la mano. Antes el río Jordán era grueso, ahora es un hilito de nada con agua turbia y siempre ha sido turbia. Era un rito de mentiras. Pero Naamán, que era el gran general del ejército, le dio rabia. ¿Cómo es posible que este profeta me mande a bañarme en el Jordán 7 veces cuando en Siria tenemos ríos espectaculares, grandiosos, puros? Pero le dice un esclavo del general: mire, ¿por qué no le hace caso al profeta? Y él ya se estaba devolviendo. Hágale caso al profeta. Si el profeta dice que Dios le mandó a bañarse 7 veces en el Jordán, hágalo. Ya está aquí. Lo que le quiso decir el esclavo es: no sea tarao, báñese. Él le dice: ok, lo haré, pero lo hace a desgano. Y a desgano se mete 7 veces y se cura. A desgano. ¿Qué es la confesión? Cuando el Señor le dice a Simón: todo lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Ahí nació oficialmente cómo se debía uno confesar. Pero no, es que ese cura a mí no me da buena espina. Si ese cura soy yo, tienen razón. Es que él tiene cara es guapo, sí, pero no muy santo. Tiene razón, pero es que el Señor nos dio el poder a nosotros para perdonar en su nombre. No hagan como Naamán. No nieguen lo que el Señor les dijo, cómo se hace el sacramento. Naamán no quería. Y es como la gente que no quiere ir a misa porque qué aburrición, ese cura es aburrido. Vaya a la misa dominical. Es que no tengo ganas. Vaya sin ganas.
es que no me nace. Vaya aunque no le nazca. Es que es un mandato divino. Eso no se lo inventó ninguno de estos curas. ¿Quiénes son curas aquí? Levanten la mano. Allá wow, ahora entiendo por qué se hicieron curas. Son feos. No compare. Sí, no, pero tranquilo, yo sé, el Señor es así. A unos nos da demasiado, a otros los hace curas. Pero bueno, mira esto. El amor misericordioso de Dios nos muestra que frente al pecado no hay nada en el pecado que lo supere. Hay 3 devociones que nos salen a nosotros de esa divina misericordia. 3 prácticas que tenemos: la conocida como la fiesta de la misericordia, la coronilla que deberíamos rezar todos a las 3 de la tarde, y la hora de la misericordia. No nos damos cuenta que el Señor está tirándonos los últimos salvavidas en un mundo tan convulsionado. Ayer, cuando veíamos ese asesinato tan cruel de este muchacho de 31 años, y su pecado, defender la vida, su pecado, ser coherente con lo que el Señor nos enseñó. Y uno siempre dice, no hay derecho que la violencia siempre se interponga, pero hay una revelación muy linda de Santa Brígida cuando ella está luchando contra las herejías, y en esa lucha matan a un sacerdote, y al lado del sacerdote hay otro señor que no es muy santo, pero le estaba ayudando al sacerdote. Hay una cosa muy linda que nos revela esto. Esto no está explícito en la Biblia, es una revelación privada, pero está implícito en las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque este muchacho ahorita es un mártir. Imaginémonos por un segundito que este muchacho hubiera hecho cosas feas, pero ese martirio por la palabra del Señor lo santifica. Porque bienaventurados los que son perseguidos por mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando uno ve el primer mártir que murió apedreado, cuando uno ve que de los 12 apóstoles, 10 apóstoles terminaron de maneras horribles, uno dice, pero ¿y entonces? Cuando apedrearon al diácono y murió, que es el primer mártir de nuestra iglesia, ¿alguien se acuerda de quién lo mató? No, pero todo el mundo sabe quién es. No, señora, esas que dijeron, Pablo, fuera de aquí. Pablo no lo mató. Pablo sostuvo las vestiduras porque él era un buen fariseo. En otras palabras, era un fanático exagerado. Pero él quería descubrir al Señor. Mire, cuando nosotros estamos entregados al Señor, todo lo que nos pasa, malo o bueno, es para su gloria, es para salvar nuestra alma. Yo siempre repito en las charlas que hacemos allá en Miami que háganle caso a sus enemigos. Ellos te escupen la verdad de todos tus defectos sin misericordia. Háganle caso. Porque es que tú eres una envidiosa. Hágale caso. Para empezar a entender el amor de Dios en su misericordia, el Señor nos regala 3 condiciones: confiar en Él, obedecerlo y ejercer la caridad. Son condiciones sencillas, pero en esta guerra espiritual que nosotros estamos emprendiendo,
Jeremías nos enseña algo. Bendito el hombre que confía en el Señor. Jeremías 17:7. La fe humilde desarma los planes del demonio. La fe es escudo contra el demonio. Es cuando te sientes abatido que tienes que llamar a tu fe. Yo me acuerdo en el milagro eucarístico de Orvieto, en Italia. ¿Era Orvieto o Lanciano? Lanciano, ¿cierto? La del sacerdote que eleva la hostia y Lanciano. Bueno, como me aclararon allá, en el milagro eucarístico de Orvieto, entonces hubo un sacerdote que no creía en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Cuando él hace la elevación, está pensando dejar el sacerdocio. Y es cuando la hostia empieza a sangrar y a caer en el altar. ¿Eso es Orvieto o Lanciano? Málaga. ¿Cuál? Málaga. Málaga. Ah, sí. ¿Sabe qué? Puede ser en cualquier sitio, porque en todos los sitios Jesús está en la Eucaristía. Entonces, no aplaudan. No, de verdad, esto sí no. Es una charla, no es un show. Dice Marcos, nos recuerda, en mayor confusión no nos quedemos callados. Cuando tú sientas que estás perdido, que estás enfrentando un divorcio, que estás enfrentando un cáncer, que estás enfrentando que te vas a casar, cosas terribles. Acudan siempre al sacerdote o a su director espiritual. Nunca se queden con un pecado escondido, porque de ese pecado escondido es de donde se agarra Dios. El santo cura de Ars nos decía que el pecado solitario, ya saben cuál es, ¿no? Comer en demasía. Entonces, no era ese, ustedes saben cuál es, mal pensados. El pecado solitario es muy pocas veces confesado. Es de ahí que se apega el demonio para meterse, para que Dios entre en tu corazón o lo dejes actuar. Tú tienes que abrir las puertas de tu corazón para que Él entre a actuar. El demonio no. Tú al demonio le abres una pequeña rendija y por ahí se metió. Entonces, el amor de Dios nos enseña a nosotros que debemos confiar. Hay una palabrita muy bonita que yo entendí. Marcos, en mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre. Cuando la gente se acerca, padre, ¿usted es exorcista? Todo sacerdote es exorcista, porque tiene el poder de la unción, el poder que se le confiere a través del obispo, de la ordenación sacerdotal. Todo sacerdote en esencia es exorcista, sino que las diócesis señalan a alguien y lo entrenan especialmente para que él opere como el exorcista oficial de esa diócesis. Normalmente depende si son arquidiócesis muy grandes, hay 2, 3, si está en Miami son como 20. No, lo estoy diciendo en broma. Pero lo que quiero decir con esto es que no vuelvan a preguntarle al sacerdote si es exorcista o no. Es un mandato del Señor. Y es que fue de las primeras cosas que le encargó el Señor a los apóstoles ya resucitados. Id y expulsad demonios, sanad a los enfermos, perdonar los pecados y curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Es un mandato, pero es nuestra falta de fe, aún como sacerdotes, lo que impide que se cumplan las cosas que Dios
nos mandó a hacer. Ustedes hoy aquí, ¿por qué están aquí? Porque quieren conocer más del Señor, porque quieren saber más del Señor. Pero es que ustedes se van a convertir en esos discípulos que conviertan a otros, porque ustedes están aquí para aprender a evangelizar, ¿o no? Entonces, eso es importante, porque cuando el Señor nos enseña algo, dice la señal de la cruz la odia el demonio, porque fue la cruz la que lo derrotó, y derrotó al demonio y a la muerte. Por eso, ¿hay algún mexicano aquí? No. Levanten la mano los mexicanos. Dije la mano, no que gritaran. Entonces, mire, yo tuve la oportunidad de visitar, esto lo he dicho muchas veces, pero hoy vale la pena repetirlo. Tuve la oportunidad de visitar la Virgen de Guadalupe allá en México, pero me produjo tristeza. Tristeza por la cantidad de sincretismo, de brujería que hay allí. Yo veía, y eso me impresionó cuando fui allá, un señor con las rodillas ensangrentadas de venir desde el fondo hasta donde está el cuadro, dejando una huella de sangre, con una estatua aquí grandísima de la Virgen de Guadalupe y otra estatua aquí grandísima de la Santa Muerte. Primero, la muerte no es santa, punto. ¿Sí ve que yo lo digo tranquilo? Segundo, el Señor derrotó a la muerte en la cruz. Por eso el demonio la odia. Siempre ustedes cuando vean, salgan de su casa, vuelvan a su casa, siempre hagan la señal de la cruz. Pero ¿saben qué? Hagan que sus hijos chiquitos los bendigan, porque es la pureza bendiciendo. Normalmente son los padres los que bendicen a los hijos, ¿cierto? No, acostúmbrense a decirle al niño chiquito, bendíceme. Imagínense un niño de 5 o 6 años, esa pureza bendiciendo. Ahora, si es de 2 o 3, ese es que va a ser un santo ya desde chiquito. Yo bendecía desde los 2 meses de nacido. Adán y Eva cometieron un error. Eva sobre todo, el pobre Adán era un... Eva, ¿cuál fue el error de Eva? Escuchar a la tentación. Cuando ustedes siempre dicen, no, yo puedo con esa tentación. ¿Qué va, papito? Usted no puede con esa tentación. Sobre todo si tiene 90, 60, 90. No puede. Pero escúchela un segundo. ¿Qué es lo primero que le mandan a uno cuando está estudiando algo de demonología o le toca enfrentar un caso de exorcismo? ¿Qué es lo primero? Lo primero que el Señor hace es, cállate y dime quién eres. Pero cállate. Con la tentación no se negocia. Siempre que negocies con la tentación, ya perdiste. De entrada, ya perdiste. ¿Por qué? Porque el demonio tiene millones de años de experiencia sobre ti, que solamente tienes miserables 80 años, que es como la edad promedio aquí, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. La lucha es una lucha desigual contra un ser poderosísimo, pero nunca más poderoso que Dios. Nunca más poderoso que la Virgen, nunca más poderoso que el Arcángel San Miguel, nunca. Utilicemos las herramientas que el Señor nos ha dado para esta lucha. Mira, estamos en guerra. Esto es una guerra universal. La guerra de las galaxias con rayos, eso es un moco al lado de la guerra que estamos viviendo nosotros. Porque la guerra nuestra, el botín de la guerra nuestra es el alma de cada uno de nosotros. Y eso hay que recalcarlo una y otra vez. Blas Pascal decía, el demonio, mira que lo dijo en un momento cuando no había internet, el demonio nos desvía
con las diversiones. En Roma decían pan y circo y la gente no se enterarán. Pan y circo. Hoy es internet. Hoy es la pornografía. Hoy son estos artisticas pegados con mocos que no hacen más que hablar de sexo y mamita y yo no puedo y tú me lo das. ¿Sí ven? ¿Y cuáles son los de mayor éxito? Esos. Cuando vemos a que casi que canonizan a estas actrices o cantantes que se han ido a vivir con 10 hombres y tienen un hijo de este, 2 hijos de aquello, las hijas de él, y es un desorden sexual, y entonces ya se aburrieron de los hombres y ahora prueban con las mujeres también, entonces se aburrieron de las mujeres y como hemos escuchado, hay una que se casó con un poste de la luz, y así, y nos quieren inculcar. Mire, en una entrevista de este Charlie, el que mataron, venía un tipo con bigote y barba disfrazado de bailarina. Entonces, él le decía, es que aunque te disfraces, tus cromosomas son XY. Nunca serás XX. No importa. Entonces, no importa lo que nos quieran imponer. Yo solamente sigo a este librito, no más. Pero el problema es que no lo leemos. Ese es el principal problema. Cuando salió ese libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, yo estaba en un noticiero trabajando y la mayoría de las preguntas de la gente era: pero es verdad que el Señor, la Magdalena tuvo hijos con Jesús. Hay argumentos que no se dan. Ese es uno. Porque es que eso ya es terreno perdido. ¿Por qué? Porque él se devoró ese pasquín. Pero nunca ha leído la Biblia, nunca se ha leído a Mateo, nunca se ha leído a Lucas. Pero entonces él le crea a Dan Brown, un iluminado pegado con mocos. Entonces, y no lo estoy tratando mal, le estoy echando flores. Pero él decía también, el corazón humano es el lugar donde Dios quiere habitar. Pero el corazón humano cuando está sucio, ahí puede habitar Dios. Dios es pureza, Dios es organización, Dios es armonía, Dios es belleza. Dios no puede estar habitando. ¿No se han dado cuenta que cuando hay cosas de posesión diabólica siempre hay un olor a mortecino? El demonio ama el caos, el demonio ama el desorden. Por eso arreglen sus habitaciones, cuiden sus closets, la mesita de noche, porque en esos sitios oscuros donde se guarda lo que no se necesita y se arruma, ahí es donde empieza el desorden. Eso no es sino reflejo de algo mal en la cabeza. No es más, hay algo en lo cual tú estás inconforme, tú no estás contento, estás a disgusto. Y por eso es el reflejo del caos y el desorden. Yo cuando estoy algo confundido, que suele ser muy frecuentemente, ¿sabe qué es lo primero que hago? Organizar la mesita de noche. Siempre. Y descubro cosas que se me perdieron hace 15 años. Y que las he vuelto a comprar 3 veces. Pero el orden no es un orden físico, es un orden espiritual. El Señor es un Señor de orden. Entonces, cuando vemos eso es cuando Él dice: hijita, no tengas nada, ningún pecado escondido. Corre a la confesión. No seas como este hombre sirio. Confía en que lo que yo te diga es por tu bien. Es que, padres, ustedes me van a decir si no. Uno confiesa mucha gente durante el día, mucha. Yo me acuerdo, en el colegio siempre ahí vienen los chicos y se confiesan cada 2, 3 meses. Y cuando vienen con esa pregunta: ay, padre, ¿usted se acuerda lo que yo le confesé hace 3 meses?
No me acuerdo de tu cara, me voy a acordar la estupidez que habrás hecho. Entonces, uno dice, o cuando vienen y se confiesan, ay padre, pero ahora usted pensará mal de mí. No, mamita, mi pensamiento no ha cambiado, yo siempre he pensado muy mal de ti. Entonces, en la confesión, además, díganme, padres, si estoy equivocado. Si alguien levanta la mano y me dice que estoy equivocado, se sale. Pero todos pecan en la misma imbecilidad. Todos. Es que hasta se vuelven aburridos. Hay gente que dice, padre, me confiesa, y yo siempre, trae algo bueno así. Algo que me sorprenda. Entonces, pero ¿sabe qué? Una buena confesión, yo los invito siempre, aunque hay sacerdotes que no están de acuerdo, aquí todos ellos están de acuerdo, ¿cierto que sí? Prepárense, ustedes están entrando en una vida espiritual de lucha. Ustedes son no ya soldados, ustedes están empezando a ser sargentos, tenientes, coroneles. Ustedes van a ser mucho más atacados por los demonios que cualquier persona que va a la misa una vez al año. A ustedes es a los que le ataca el demonio. El que no va a la misa, ¿para qué lo va a atacar si ya lo tiene cogido para el infierno? Entonces, a ustedes son los que se tienen que preparar. ¿Cómo? Organicen y hagan una de corazón, confesión de vida. Preparen una confesión de vida. A mí me impresionó una vez en la ermita, pero me impresionó en un viaje a Medjugorje. Y en Medjugorje lo llaman el confesionario del mundo, porque ahí hay ciertas fechas donde hay alrededor de 800 sacerdotes confesando en la última retiro de jóvenes allá en Medjugorje. Y me causó curiosidad una cosa que me pasó. Los confesionarios, hay unos que están con casetica y entonces tú puedes confesarte o privadamente detrás de una mampara donde tú no ves el tarado, quiero decir, el que viene a confesarse. Y entonces entra una señora a confesarse, y me pasó ya una vez en la ermita, y me dice, empieza a confesarme, entonces reconoció mi voz y me dice, ay, ¿usted es el padre Ossi? Sí. No puede ser. ¿Qué hice? No, es que yo me vine desde la catedral a confesarme aquí porque me da pena con usted y ahora usted sale aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el demonio no quiere que te confieses. En la medida de la confesión, el demonio va perdiendo poder sobre ti. Entre más te confieses, más... Mire, nosotros los sacerdotes tenemos una recomendación, confesarnos cada 8 días. Hay algunos que lo hacen, hay otros que no, pero la idea es la confesión rutinaria te va rompiendo el lazo con el pecado, y todo pecado tiene atado un demonio. El demonio de la lujuria, el demonio de la glotonería, el demonio de la envidia, y eso es algo que el Señor nos dice siempre. San Ambrosio decía, Dios no hace distinción de pecado, porque todo pecado puede ser anulado. El enemigo, la confesión es el acto de humildad más grande. Yo tenerle que confesar mis porquerías a alguien que ni siquiera sé quién es, pero alguien que sí me puede perdonar. Alguien que sí me da el don del perdón. El demonio le tiene miedo al poder de la Virgen. Mire, ella acude siempre que nosotros la llamamos. Siempre. En la tradición en Croacia, cuando una parejita se va a casar, hay un momento donde hay un crucifijo que ellos previamente han seleccionado, y ellos hacen sus votos, ponen la mano los dos y el sacerdote sobre la cruz, y el sacerdote les dice, cada vez que tengan un problema,
Miren esta cruz, que esta cruz esté en el dormitorio principal y que sea Cristo siempre al que acudan cuando haya problemas, siempre. Pero hay una cosa aún más linda, la Virgen en nuestra vida. Siempre que nosotros invocamos a la Virgen siempre viene, sobre todo en los momentos de mayor tentación. Había una mujer que me decía, ay padre, no, estoy en un problema, me quiero divorciar. Y le digo, ¿qué pasó? No, es que se nos acabó el amor. Eso no es. Les digo, si ustedes llegan a una anulación matrimonial y dicen que se nos acabó el amor, no les dan la anulación, porque eso, Enrique VIII, cuando se enamoró de Ana Bolena, fue al Papa para que le diera la anulación. El Papa le dijo no, porque el matrimonio ha sido consumado y consumido. Tenían una hija. Entonces, esas cosas de la confesión es algo al que el demonio odia. El Señor nos enseña a cultivar la paciencia con humildad y confianza. Es algo, cuando me dicen, mira, no, yo sí soy muy paciente. Lo que no soporto es a mi suegra, pero de resto, paciente. La persona que más te molesta es alguien de tu consanguinidad, aunque la ames. Tú puedes amar a tu mamá, a tu papá, a tu suegra, a tu hijo, pero hay un detallito que hace esa persona que te vuela las casillas. Y mira que se me sube la presión. Pero cuando tu marido hace algo que te molesta, tú quisieras como tener esa máquina que acoge y picha los carros y los vuelve una masa amorfa y que ni siquiera pudiera salir el alma de ahí. Pero tú lo amas. Entonces, cuando nosotros no entendemos que la paciencia es el don principal que tiene Dios conmigo, porque nosotros pecamos y Él nos perdona, y pecamos y Él nos perdona, y pecamos, es cuando entendemos lo del Padre Pío. Dios nunca, nunca se cansará de perdonarnos, jamás. Primero nos cansamos nosotros de pedir perdón. Entonces, la paciencia juega un papel muy importante en el siguiente paso, que es la mortificación. Es que mi mujer es insoportable, es que es una tatacoa que no se calla. Mire al cielo y solo diga, Señor, te ofrezco este martirio de esta mujer por la salvación de su alma. No voy a hablar más. Y verá cómo va. Pero ofrézcanlo de verdad, de verdad. Una mujer decía alguna vez, ¿qué hace un marido después de 5 años de matrimonio? Estorbo. Porque no ama, porque no tiene paciencia, porque no soporta. Mire, es la mortificación de la pareja, del marido o la mujer, la que te mete al cielo. Ese es el purgatorio. Y mire que yo no he mencionado hoy a Verónica del Valle. Creo que no vino. Entonces, es que cuando uno ve la cara de un mártir, a mí me sale la cara de Guillermo. Mire, es uno el que lleva al otro. Se convierte esa pareja con la que vive en esa persona que dice, aquí viene una buena mortificación. Pero mire que Santa Faustina habla de la mortificación del amor de Dios de una manera muy linda. Marcos en 9:29 dice, hay demonios que solo se expulsan con ayuno y oración. La verdadera mortificación está en lo oculto, porque la verdadera batalla espiritual se libra en nuestro interior.
Pero ojo, ojo, porque participa nuestro mundo sensible. Nuestro mundo sensible son los sentidos. En la mortificación, es que esta está diciendo cosas tan imbéciles. Respirando. Y aquí me acuerdo de una anécdota que siempre cuento, ¿se acuerda la anécdota del viejito que vivió 110 años? Había un viejito que estaba cumpliendo 110 años y viene un periodista: dinos el secreto de la longevidad y esa salud que tiene a los 110 años. Es muy fácil. ¿Cuál? Yo nunca le contradigo a nadie. No, yo no creo que sea eso. Ok, está bien. No olvidemos el cuerpo en la vida espiritual. Escuchaba yo en una homilía al obispo Robert Barron. Mi inglés es Robert Barron. Él decía: nuestro cuerpo es ese tanque con el que estamos luchando. Pero ojo, la vida espiritual interior tiene que formar el corazón de ese tanque, porque un tanque sin municiones no es más que un armatostre que no sirve para nada. Por eso ya los griegos decían mente sana en corpore sano, en cuerpo sano. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos dio un cuerpo que hay que cuidar. Un cuerpo en el cual tenemos que hacer ejercicio, en el cual tenemos que alimentarnos bien. Hay algunos que nos sobrealimentamos, pero estamos luchando contra eso. Yo por eso cuando veo comida así y estoy en una reunión grande, trato de acabarla toda para que los otros no se engorden. Eso es sacrificio. San Pablo dice: el cristiano combate con rodillas dobladas. Todos estos pasos que estamos dando hoy es para llegar al amor y la misericordia de Dios. El cristiano, el verdadero cristiano, es más valiente cuando más arrodillado está. ¿Por qué? Porque él decía: el amor es el arma más poderosa, porque rompe las cadenas del esclavismo del pecado. Rompe cadenas que creemos imposibles. San Juan de la Cruz decía: al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Cuando nosotros no nos hemos enterado todavía de cuánto nos ama Dios, entonces no nos importa Dios. Miremos esto. ¿Quién no ha tenido un amor platónico? Levanten la mano todos los que tuvieron alguna vez en la adolescencia amor platónico. ¿Sí ve? Y ninguno de ustedes se casó con ese. Se vinieron a casar con el no habiendo más. O el peor es nada. Pero en la vida religiosa, el amor de Dios es algo que tiene que ser prioritario. Mire, nosotros cuando pecamos estamos despreciando al amor. El Señor siempre está ahí en el amor. El Señor nunca nos deja solos, aún en las peores vicisitudes del mundo. Ahora, cuando me ponía a pensar ayer, la viuda del candidato a la presidencia en Colombia, Miguel Uribe, que lo mataron muy joven, en la de este muchacho Charlie, que dejó 2 niñitos chiquiticos. ¡Wow! ¡Qué difícil va a ser para esas mujeres entender una pérdida así! Entender, mire, hay cosas que uno... Hay una palabrita que le enseñan a uno cuando uno está trabajando en Catholic Hospice, y es cuando a alguien se le muere un ser querido,
Nunca le digan, te entiendo, te comprendo. Nadie puede entender el dolor de una madre que pierde un hijo. Nadie. Es un dolor tan brutal que no existe en ningún idioma en el mundo una palabra que defina cómo se llama la mamá que perdió un hijo. La mujer, el que pierde un padre es un huérfano. El hombre que pierde a su mujer es un dicho, quiero decir, un viudo. Si ven, el Señor nos regala algo bien interesante y es, nunca entendamos que el dolor ajeno lo entiendo en su dimensión. Un divorcio lleva a gente al suicidio. No conciben una vida sin esa persona. Y el Señor nos enseña en el Evangelio de Lucas, yo soy primero que tu hijo amado, primero que tu esposo adorado, primero que tu padre idolatrado, primero yo. En el Evangelio de la semana pasada leíamos, en una mala traducción, decía, el que no odia a su padre y a su madre no puede ser, pero en griego no dice no odia. En griego, la palabra griega, si ustedes tienen otra, se callan. Entonces, el que no dé preeminencia sobre, pero la palabra preeminencia en griego creo que es misase. Bueno, digan sí. Los sacerdotes acaban de decir que sí, misase. Bueno, es por ahí, total, ustedes tampoco saben. Entonces, es una palabra que significa lo mismo para odio que para preeminencia. Entonces, cuando el Señor nos llama a que Él tiene que ser mi prioridad sobre todo, sobre tu hijo amado, sobre tu padre amado, sobre tu madre amada, sobre tu hermano amado, es preeminencia. Solo en la preeminencia del amor al Señor es que el Señor nos regala las bondades de sus gracias y de amor. Mueren de cáncer los ateos, mueren de cáncer los católicos practicantes. La diferencia es la manera como me enfrento a la muerte. Yo repito mucho esto, yo soy capellán de Catholic Hospice. Creo que cuando regrese el domingo a Miami todavía me dejen ser capellán porque me vine. Entonces, lo que es importante, todos tendremos una muerte acorde con nuestra vida. Pero no me refiero a que si te van a desollar vivo o como le hicieron a Isaías que lo cortaron por la mitad. No. Me refiero a quién estará en el momento de tu muerte. Mire, cuando Santa Brígida y Santa Gertrudis de Helta y cuando Margarita María Lacoque les revelan cómo fue la muerte de San José, eso es una belleza. Que esté aquí a la derecha nuestro Señor Jesucristo, que a la izquierda esté la Virgen María y que encima este desgraciado del demonio se aparezca en la puerta. Y es muy lindo cuando el Señor levanta la mano y le dice al demonio, aquí no entras. Eso es una santa muerte. Yo estoy seguro que este muchacho de ayer tuvo en esa bestialidad, en esa imagen tan fuerte como le sale la sangre, porque estaba luchando por algo en lo que él creía de su fe. Es difícil decirlo, pero estoy seguro que es una santa muerte. ¿Por quién lo va a recibir? No por cómo muere. Eso es lo importante. Esta encuesta es el 90-95% de las personas que yo bendigo cuando ya van a morir, y a mí me toca bendecir un promedio de 10 al día, 9 mueren solas, así tengan 30 hijos, 40 nietos, 50 bisnietos, 5 maridos, mueren solas.
Como mucho van a encontrar una enfermera o lo que le pasa a la mayoría de los que yo bendigo, o un guapo cura despidiéndolo. Pero no pensemos que una muerte santa es estar en una camita rodeado de gente diciendo tan buena que era, porque todos somos mentirosos. Entonces, justifica y obedece a tu director espiritual o a tu superior. Él lo decía a Santa Faustina porque ella tenía que obedecerle a la Madre Superiora. Pero sobre todo, y esto sí que nos atañe a nosotros, evita la murmuración, el chisme y la mentira. Porque una lengua viperina es un fuego que puede consumir un bosque entero. Los ángeles, los demonios, el Señor y la Virgen te oyen, te ven y saben todo lo que estás haciendo. El demonio nunca sabrá lo que tú piensas, solo Dios, porque nos dice la Biblia, el único que está en tu corazón es Dios. El demonio, ¿cómo actúa? Ve lo que dices, ve lo que haces y ve lo bueno que dejas de hacer. Entonces, cuando usted va a la bruja magola de la calle 8 y se le acaba de morir su abuelito, invoca al abuelito, ¿quién va a aparecer ahí? Un demonio disfrazado de tu abuelito. ¿Por qué? Porque esa alma o está en el cielo, o está en el purgatorio, o está en el infierno, y del infierno nadie puede salir. En el purgatorio está pagando, y en el cielo él está en otra dimensión. Pero ¿qué pasa? Los demonios que te han rodeado toda tu vida saben los secretos que había entre ti y tu abuelo. Entonces disfraza la voz de tu abuelo. Ay, mi abuelo tan bueno, me dice que me voy a casar con Brad Pitt. El demonio te va a decir lo que quieres escuchar. Hay unas teorías de la comunicación de Noam Chomsky, que son teorías prácticamente diabólicas, que era lo que decía Goebbels, el jefe de prensa de Hitler. Miente y miente y miente, que al final o se convencen o ocurre. Miente. La mentira, no hay mentira piadosa, ni mentira chiquita, ni mentira blanca. Hay la mentira. No mentir. Punto. Porque cuando con un pecado venial se agranda hasta el pecado capital, y todo pecado capital termina en un pecado mortal. Y el pecado mortal lo que mata es el alma. Entonces, San Pablo nos dice, todos somos esclavos de algo. Mírenlo bien, todos somos esclavos de algo. De un pecado es diferente entre todos cada pecado, o de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es la mejor esclavitud del mundo, porque en Cristo somos libres, porque Cristo es el más misericordioso, que nos permite aún negar su misericordia. Eso es libertad. Desde nuestra libertad el Señor nos permite decir, no creo en ti. Mira, en estos días que hacíamos un análisis sobre esas sabias palabras de este nuevo filósofo del siglo XXI, Cristian Castro, en una entrevista que le hacían sobre la nada, era muy interesante ver cómo desde la ignorancia se puede construir también la sabiduría. Santa Faustina era iletrada, ella nunca estudió teología ni nada, pero su sabiduría nos enseñó a nosotros cómo ser receptáculos de esa misericordia del amor de Dios, cómo abrirnos a eso. Cuando él decía,
que no, él no quiere hacer nada, ni hace nada, y no quiere hacer nada. ¿Y cómo se hace la nada? Usted mira ese punto negro y ya está. Entonces yo dije, bueno, démosle la vuelta, levantemos la cabeza y miremos el punto blanco de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía la nada se convierte en todo, o la nada ya no existe, es el todo, y el todo es Jesús. Porque ahí en la Eucaristía está Jesús. Mire, la gente cree que cuando yo vengo aquí y todo eso, yo me pongo a estudiar. Alguien me preguntó aquí al llegar, padre, ¿dónde estaba? Porque no había bajado. ¿Qué estaba haciendo? Dice, lo que tiene que hacer todo cura. El cura tiene que hacer todas sus oraciones, sus horas de adoración, su misa, donde esté. ¿Sí o no? Hombre, grítenlo, digan que sí. Al menos para que ellos crean. Entonces, cada bautizado tiene un compromiso con Dios. Vence el mal con el bien. El odio, la venganza son cadenas que solo se dominan en el amor que Cristo nos enseñó. Domina tus palabras. Un alma que habla mucho se expone al demonio fácilmente, porque el silencio habla de tu sabiduría. En la confesión, el demonio pierde poder sobre ti y te va alejando ese pecado que te mortifica. Por nada en el mundo, que este es otro punto importante, permitas que el desánimo espiritual se apodere de ti, porque el desánimo no es de Dios. Santa Teresa decía que la tristeza no viene de Dios, por muy justificada que esté. ¡Wow! La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, produce tristeza. Pero lo que produce aliento es la esperanza de que nosotros tenemos un Dios que nos ama. Esa es la mayor esperanza de nosotros. El corazón herido es más expuesto al amor de Dios. Porque ¿quién viene a visitar a un cura? ¿Quién? La mujer que el marido la dejó, al hombre que lo botaron del trabajo, a la persona que le acaban de declarar cáncer, pero nadie viene después de ganarse la loto. Y esto siempre lo repito, ¿por qué? Aproveche el momento de un corazón herido para acercarse al Señor. Quizá el Señor permitió tu divorcio porque si siguieras casada con Él, nunca te acercarías a Dios. Pero es en la carencia, en ese túnel sin salida, cuando tú dices, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ustedes tienen que tener en cuenta siempre eso, que el único que salva es Dios. Tenemos un Dios celoso con amor tóxico. Él nos quiere obsesivamente. Es un Dios muy celoso, según nos dice la Biblia. El desánimo es un aliado del demonio. Quien agradece al Señor ya ha vencido. Porque aún en el dolor más profundo, le tenemos que dar gracias a Dios. Porque Dios lo permitió. ¿Lo queremos? No. Pero Dios lo permitió. Ten la convicción de que Cristo siempre pelea de tu lado, porque te ama con locura. Prepárate de ahora en adelante para grandes batallas, porque si ustedes están hoy aquí, es porque quieren llenarse de municiones espirituales para una batalla que no saben contra qué o quién o cómo va a ser. Pero prepárense, porque cuando terminan los retiros, el último día siempre me da mucha risa. Todos están bailando, danzando, yo veo a algunos hasta levitando. Pero llegan a la casa en Cuernavaca
o por allá en estos países aborígenes del sur. Llegan a los países subdesarrollados de Europa y se dan cuenta de una cosa: no soporto a mi marido, vengo santa y lo quiero matar. ¿Sabe qué? Acuérdese: paciencia, mortificación, silencio, ofrecimiento, agradecimiento y oración. Vayan a la confesión, que eso evita que terminen odiando al que no debe. Odien al cura, desahóguese con el cura. Él es su director espiritual. En Colombia me impresionaba, había antes, cuando no habían cámaras digitales sino de rollo, había una compañía que se llamaba Foto Japón. ¿Se acuerdan los colombianos? ¿Eso todavía existe? Sí, bueno, pero me encantaba el eslogan cuando en la década de los 80 yo pasé por allá, decía Foto Japón, revele aquí su rollo. Eso lo deberían poner en los confesionarios. Revele aquí su rollo. Foto Japón no lo puede perdonar, el cura sí. Mira, aprovechen estos curas, no están haciendo nada. Que los confiesen. Yo voy a estar muy ocupado haciendo nada. Entonces, para terminar y para no quitarles más mi tiempo, el cielo y la tierra nos contemplan. Siempre cuando estén pecando, acuérdate de algo. En Apocalipsis 3:16, las aguas tibias las vomito de mi boca. El demonio te quiere tibio. El demonio te quiere católico dietético o católico light. Yo voy a misa todos los domingos, rezo el rosario, pero no me caso por la iglesia porque ese es un vínculo de un papel. Y ustedes conocen mi prudencia al hablar. Hay gente que dice, no, padre, yo ya llevo 20 años con esta mujer, tenemos 3 hijos, pero no me voy a casar porque yo no creo ni en los curas, ni que hay que firmar un papel. Papito, yo tampoco creo en los curas. Pero el Señor puso un sacramento. El Señor dijo, te tienes que casar para poder tomar mi cuerpo. Si usted está en pecado mortal, no comulgue. San Pablo: quien come la comunión indignamente, se come su condenación dignamente. Y aquí es cuando Faustina nos habla de la confianza en Dios. Es un triunfo anticipado y una garantía de que el Señor nos espera en el cielo. Abandonemos nuestro ego, abandonemos nuestra vida sensual y sensorial, nuestros sentidos. San Bernardo decía, a María jamás se acude en vano. Acudan a la Virgen. Mire, la Virgen es una mamá alcahueta. La Virgen nos enseña algo. La victoria del que confía en Dios y en su amor está asegurada. Les voy a dar la fórmula, que esto fue después de una profunda reflexión y análisis exegético. ¿Ustedes se quieren salvar? No pequen. Es tan fácil. Acérquense a la confesión. Oren. Si usted no ora ni adora, no espere salvarse. Porque en la oración hay relación con Dios. Sin oración no hay relación. Recen el rosario todos los días. El rosario no es para acordarlo del espejo del carro, ni a la entrada
de la casa y poner rosarios en todas las puertas y medallitas de San Benito. Si usted no va a misa, cuando usted se muera, esa casa se va para el cielo, pero usted se va para el mismísimo infierno. Misa, confesión, oración, rosario y siga los 10 mandamientos que se cumplen a través de los 7 sacramentos. Y si llegan a tener algún problema grave y han hecho eso, nos vemos en el cielo. Amén.